Todas y todos los que estamos conectados, ¿no? Primero que todo, me gustaría agradecer que hayan podido tomarse el tiempo para asistir a esta segunda sesión del simposio Búsqueda, Identificación y Restitución de Personas Desaparecidas, Diálogo de Saberes o Triunfo del Cientificismo y del Formalismo. Y un especial agradecimiento a nuestros ponentes por formar parte de este foro y compartir con nosotros pues, sus experiencias y conocimientos. Antes de empezar, sí quiero explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Como es habitual, la dividimos en dos partes. La primera parte va a estar destinada a que los ponentes presenten sus reflexiones y experiencias sobre el tema. Tendrá una duración aproximada de 1 hora, donde cada uno de ellos cuenta con un máximo de 20 minutos para exponer sus ideas. Y la segunda parte de la sesión estará orientada al diálogo, donde ustedes como público pues tendrán unos 50 minutos para hacer sus preguntas a nuestros invitados. Y para ello se les anima a que utilicen el chat de esta plataforma donde pueden escribir las preguntas, dudas o comentarios. Y bien, antes de comenzar me gustaría presentar a Carolina Robledo, que va a ser la moderadora de este seminario. Ella es periodista y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología. Es docente de la maestría y el doctorado de Antropología Social en CIESAS y además es coordinadora del Observatorio Etnográfico de las Violencias y del Grupo de Investigación de Antropología Social y Forense. Bien, Carolina, pues te doy la palabra para que podamos empezar con esta sesión y puedas presentar a nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Me gustaría saber si están viendo la pantalla. Estoy compartiendo una ficha de búsqueda. Ella es Mayela Álvarez, es una compañera del CIESAS Noreste y bueno, desapareció el 11 de agosto de este año. La seguimos buscando y bueno, exigimos a las autoridades que activen todos los mecanismos de búsqueda urgente. También quiero compartirles la ficha de otra pequeñita que desapareció en Ciudad de México hace unos días. Me gustaría saber si ahorita la Keilin desapareció aquí en Ciudad de México. Ella venía de Guatemala con su mamá y sus dos hermanas, todas menores de edad. Keilin tiene 16 años y su mamá la está buscando aquí en la ciudad. Desapareció cerca de un albergue de migrantes. Y bueno, empezamos de esta manera y bueno, también con mucho ánimo de seguir trabajando en los aspectos de la búsqueda. Por eso estamos aquí. El grupo de investigaciones en antropología social y forense ha estado interesado en participar de los procesos de intercambio de conocimiento para fortalecer los procesos de búsqueda en México. Nos interesa mucho que estos diálogos sean interdisciplinarios, que sean también con otras experiencias latinoamericanas o de otras partes del planeta. Aprendemos mucho de estos intercambios y nos interesa por lo mismo que estén presentes aquí familiares, activistas, académicos, que bueno, ya veo que se están sumando actores sociales bastante diversos a este seminario. Les agradecemos mucho que estén aquí. Y bueno, la verdad es que este seminario ya fue programado desde hace casi un año y nos hacíamos muchas preguntas sobre las relaciones sociales y políticas que se tejen entre los actores que participan del campo de la búsqueda de personas desaparecidas y especialmente cuáles eran los efectos, las consecuencias de esta hegemonía científica que ha dominado el campo global de la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de crímenes de lesa humanidad y cómo se estaban relacionando estos conocimientos científicos con otros conocimientos sociales, ¿sí? Con conocimientos locales, con otros saberes y en ese sentido pues abrimos este espacio para escuchar a colegas que están trabajando estos temas en diferentes partes de América Latina. Hoy tenemos 3 ponencias. Y bueno, las 3 ponencias responden a estas preguntas que nos hacíamos, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la ciencia y especialmente de las ciencias duras para dar respuestas satisfactorias a las familias de personas desaparecidas y a la sociedad en general? Cómo también producen verdades científicas y sociales y cómo estas verdades finalmente son un producto político también. Entonces, agradecemos mucho a Mayek, a José María y a Patricia que nos acompañen hoy, que compartan con nosotras de manera tan generosa sus conocimientos. Vamos a empezar a escuchar a Mayek. Mayek va a tener 20 minutos para presentarnos su trabajo. Es un trabajo bastante interesante porque Mayek se pregunta sobre la construcción de la masacre como un evento político, como un evento social, y cómo hay algunos acontecimientos que podrían establecerse como una masacre, pero no se establecen de ese modo,
reciben otros nombres como homicidio Sí, colectivo, etcétera. no. Te pedimos por favor que apaguen sus micrófonos a las personas que están ingresando a la sala. Gracias. Sí, se oye todavía. Hay un micrófono prendido. Vamos a ver. Bueno, entonces les presento a Mayek. Ella es integrante del grupo de investigaciones en antropología social y forense. Es fundadora, de hecho, de este grupo. Iniciamos trabajando juntas desde el año 2016, cuando acompañamos la primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Amatlán, Veracruz. Y bueno, a partir de ahí, Mayek ha sido pues, una de las investigadoras del núcleo de investigaciones de este grupo. Ella es maestra y doctora en antropología social por el CIESAS en Ciudad de México y sus líneas de investigación son subjetividades, migración y violencia. En los últimos años, por supuesto, también se ha especializado en el tema de desapariciones forzadas y en este momento está haciendo un postdoctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ya casi ya a punto de terminarlo, creo que ya Mario lo terminaste hace una semana, entonces, bueno, ya digamos que hoy tu adscripción es sobre todo con el grupo de investigaciones en antropología social y forense. Te damos la bienvenida y te agradecemos mucho que quieras compartir con nosotros este conocimiento. Vamos a contar más o menos entre 20 y 25 minutos para tu exposición. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todas, a todos. En realidad yo siempre soy bastante concreta en las exposiciones. Soy de las personas que les cuesta un poco de trabajo extenderse mucho. No sé si ahí ya están viendo la presentación. Me gustaría tener ahí la confirmación, porque hace ratito teníamos un desfase en No, las Mayo, pantallas. no la vemos Ahí ya se ahorita, ve. pero no, bueno, Todavía yo no no. la veo. Sí. Si Y quieres son me la estos compartes y pequeños. yo la puedo poner. Oh. Ahí sigue sin verse, si no me tomaría esos unos minutitos Ahorita vemos una mandártela. pantalla negra. Yo creo que va a ser tu computadora, pero no vemos la presentación. Está negro. Ok, ya vimos algo. Apareció, pero se volvió a ir. Y justo la dejé de compartir. Bueno, sabemos que Ok, estos son los minutos que ocurren en el inicio de las comunicaciones en línea. Tú me avisas, Caro, cuando se vea. Lamentablemente, ya. la comunicación virtual nos permite conectarnos desde más lugares, porque nuestro seminario suele ser presencial y eso nos distancia, ¿no? Muchas veces no todos pueden acudir, no siempre teníamos la transmisión en línea, pero pues nos somete a esas inclemencias. Por ahí espero que mientras esté hablando no se escuche una maquinaria, afuera tengo una obra, entonces tenemos maquinaria pesada, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque esto funcione. En realidad, el día de hoy voy a compartir con ustedes un conjunto de reflexiones que han venido surgiendo junto al lado de Carolina en el trabajo que hemos venido haciendo los últimos años, precisamente alrededor del tema de la masacre. Entonces son reflexiones exploratorias, aún estamos viendo las posibilidades de avanzar en este tema. Entonces son ideas que estoy tratando de amasar alrededor de la masacre y particularmente en nuestro país. Entre 2006 y 2019 se han contabilizado 252.538 víctimas de muerte violenta en México. Y este año se reconoció la existencia de más de 73.000 personas desaparecidas entre la década de 1960 y 2020. Salvo contadas excepciones, los eventos de violencia que han rodeado la producción de las mencionadas víctimas suelen ser presentados como eventos aislados entre sí, que irrumpen de manera desarticulada la vida cotidiana de las comunidades. Justo el enfoque de caso por caso es el que intentan erradicar desde varios colectivos que brindan acompañamiento a víctimas para promover un nuevo enfoque en la investigación criminal que sostenga análisis complejos. Les decía que estas preguntas provienen de dos situaciones en particular.
Hace un par de años en el GIAS estamos buscando caracterizar una masacre ocurrida en el noreste del país. Y por otro lado, hace también un par de años, durante una clase en especialidad de antropología forense, estábamos justo viendo el tema de la masacre y una de las estudiantes me comentó sobre un caso en el que ella había trabajado como integrante del equipo de la PGR en 2012 y en el que había recuperado aproximadamente 200 cuerpos en el estado de Durango. La situación me sorprendió porque en términos generales, todos tenemos un mapa de la violencia que ha ocurrido en nuestro país. Y un mapa, me refiero a recordamos eventos significativos. Tal vez algunos recuerdan el Casino Royal, algunas personas recuerdan a los 43 estudiantes desaparecidos que están a punto de cumplir 6 años, pero no se recuerda Citla Tlaya o no se recuerdan los botes que fueron localizados en los límites entre Jalisco y Michoacán, en La Vaca, que fueron cerca de 43 botes con restos de personas. Y el caso de Durango me sobresaltó por eso, porque estaba hablando esta alumna de 200 cuerpos en los que ella había participado en la recuperación, pero que no estaban ubicados en un mapa general de la historia reciente de violencia en el país. Conforme avanzamos en esta clase, ella me describía que estos cuerpos correspondían a jóvenes de barrios marginalizados en Durango y que además varios de los cuerpos que habían sido recuperados tenían tatuajes y compartían los elementos significativos o los elementos iconográficos en el tatuaje. Y entonces, a raíz de eso, justo le pregunté qué ubicaba de lo que acontecía en Durango en el 2011, porque si ellas están iniciando como PGR, habían iniciado un proceso de recuperación en 2012, posiblemente las fosas de las que estaba hablando habían sido producidas durante 2011. Y entonces precisamente la clase en la que yo trabajaba con estos alumnos buscaba contextualizar desde el ámbito social, desde el ámbito histórico, la violencia que se produce en nuestro país para orientar la mirada de los futuros especialistas forenses. Lo que les pedí en ese momento fue que trazaran un mapa de los conflictos que conocían en el país. Y la primera cosa que me sorprendió fue que estos futuros especialistas forenses no tenían una reconstrucción de lo que ocurría en nuestro país. Ellos acudían a las fosas, a los lugares de las incidencias, a hacer su trabajo técnico. Se concentran en el momento de la excavación hacia adentro y no lo que ocurre en el contexto. Más allá de este concepto criminológico, de análisis de esto, en sí mismo entender qué está ocurriendo en el estado al que vas a realizar o al que acudes para realizar una diligencia. Entonces, lo que reconstruí en ese momento con ellos fue precisamente este mapa, que de hecho fue publicado por la PGR, estas contradicciones que hay en nuestro sistema, de los conflictos que fueron reconocidos entre 2007 y 2015 en el país, vinculada, relacionada con el crimen organizado. Esto tiene que ver con cuáles son las disputas territoriales que se gestaban en entre esos años. Y justo lo que me interesaba que estos estudiantes ubicaran y que quiero compartir con ustedes ahorita es este proceso de disputa territorial en el que participó el cártel de Sinaloa para ingresar a la frontera o alcanzar la frontera. Ellos se extendieron hacia Durango en 2008 y aquí formaron otra nueva generación, distinto a Cártel Jalisco Nueva Generación, que estuvo ingresando hacia Chihuahua por el sur, porque disputa por toda esta parte de la frontera. Bueno, no sé si ven el cursor, yo me imagino que me siguen y a lo mejor solo escuchan que digo esta parte de la frontera, pero hablo específicamente de Ciudad Juárez. Entonces, ellos lo que hacían era ingresar hacia Durango porque en esta parte de aquí está Ciudad Juárez, espero que vean cómo se mueve el cursor. No se ve, Mayo. Chihuahua No se ve tu cursor. baja. ¿Perdón? No se ve. No. No se ve el cursor. ¿No se ve? Bueno, Chihuahua está atravesado por la carretera interamericana que viene, panamericana, perdón, que atraviesa el país desde la frontera sur
y esa carretera llega a través de Durango al sur de Chihuahua, justo en la mitad de Chihuahua, para alcanzar Ciudad Juárez. Entonces, Durango era un espacio territorial de suma importancia para el cártel de Sinaloa en ese momento. En la conversación con esta estudiante le decía, lo que ustedes tienen, si localizaron muchos cuerpos con el mismo tipo de tatuajes, posiblemente se trata de una masacre. Y ustedes, como especialistas, invisibilizaron ese tema. Es a partir de ahí que surge mis inquietudes con lo que en México ha sido catalogado como masacre o no. Considerando lo que indicarían María Fernanda Olarte y Jaime Enrique Castro desde Colombia, respecto a que hay un efecto político que posee el saber forense en la construcción de la verdad. Resulta relevante revisar no solo cuáles son los eventos reconocidos como masacre en el país, sino pensar cuáles no han sido reconocidos de esta manera. Trata de ubicar los perfiles de la violencia que experimentamos hace más de una década en México y repasar las posibilidades de verdad que brinda a las familias de las víctimas cuando ciertos eventos no son nombrados como masacre. Para caracterizar la violencia que produce la muerte en forma de masacre, Wolbanzowski nos dice o empieza preguntándose por qué hay masacres que no tienen nombre. Ellas han sido completamente olvidadas en el libro negro de la historia universal. Revisando los rasgos de múltiples masacres, ubica que su objetivo consiste en la aniquilación total. Es una violencia colectiva ejercida contra personas indefensas. Las masacres son un producto de confrontaciones armadas y suelen dirigir su violencia hacia la población civil en lugar de hacia los combatientes. Desde Colombia, María Victoria Uribe nos dice que este tipo de violencia se utiliza para consolidar los territorios y definir fronteras entre grupos armados que se disputan el control de extensas zonas de territorio. Es decir, la masacre es un instrumento ordenador de un régimen a través del terror y de la angustia que se produce con él. De acuerdo con el Sabler, la muerte es una realidad históricamente determinada y su imagen es resultado de los códigos lingüísticos, las definiciones colectivas y los valores culturales del momento. Ustedes pueden notar estos colores son recuperando las representaciones con las cuales está descrita la masacre en los medios de comunicación. Aquellos eventos que son nombrados como masacres tienen que ver con sujetos que reciben cierto reconocimiento social. Están los indígenas, están los estudiantes o están las personas migrantes. Y esto tiene que ver con ciertas características de vulnerabilidad. Y los otros eventos en los cuales no se cataloga como masacre son estas personas que carecen o se les retira socialmente la legitimidad y el reconocimiento. Es cuando se habla de un asesinato múltiple, de un asesinato colectivo. Y son descritas, ustedes recordarán las palabras de el expresidente Calderón, cuando o de que se matan entre delincuentes. Y ahorita que avancemos, voy a hablar particularmente de unas masacres que han ocurrido en centros de rehabilitación y que los medios de comunicación describen a las víctimas como drogadictos. Eso implica ya un descrédito o una criminalización, estigmatización sobre las víctimas. Por lo tanto, la masacre, además del tipo de daño que producen los cuerpos durante el evento, es también una definición constructivamente. No en vano, mientras en Colombia han realizado múltiples investigaciones y análisis sobre la masacre como modalidad de muerte producida en múltiples territorios durante el periodo denominado la violencia, en México son contados los eventos que reciben este reconocimiento social, y ni los servicios forenses ni el sistema de impartición de justicia en el país han nombrado de esta manera eventos que podrían ser descritos como masacres. Basta con ubicar el circuito de representaciones que rodean las masacres en nuestro país. Aquellas que han sido reconocidas como tales están permeadas por una lectura y una construcción social de las personas que serán reconocidas como víctimas. Tristemente, el conocimiento social de la condición de víctima aún está atravesado por filtros culturales que atribuyen o desconocen la legitimidad a ciertas personas. En esta diferenciación, podemos observar que la masacre no solo incide sobre los cuerpos, produce una ruptura real y simbólica en el tejido social.
Y precisamente aquí inicio una pequeña tablita de referencia. Ahorita avanzo en la cantidad de masacres que se han registrado durante la guerra contra el narcotráfico. Las masacres que en México en automático reciben este reconocimiento social, color verde, y hasta hace 5 días también pertenecía a ese color verde acteal. Entonces son estas dos del periodo conocido como la Guerra Sucia, que se dirigió la No violencia vemos desde la tabla, Mayo. ¿No ven la tabla? No estamos viendo esa diapositiva. No sé si dejar de compartir y mandártelo. O quizá quitar tu cámara, porque lo que yo siento es que tu red está fallando, porque a veces también te dejamos escuchar un poco. Entonces, si quitas tu cámara, quizá puedas ir más rápido en la presentación. Ya apagué la Ahora sí la cámara. vemos. No sé. Ah, perfecto. Gracias. Les decía que precisamente las masacres que anoté aquí o que señalé aquí en color verde tienen que ver con el tipo de víctimas a las cuales se les brinda esta legitimidad. En del periodo de la Guerra Sucia, las que conocemos, las que están inscritas en la historia colectiva de nuestro país, son precisamente la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre, que ya estamos a menos de un mes, y el Jueves de Corpus, que en realidad es un poco más invisibilizada frente a la del 2 de octubre. En esta, la violencia de Estado se dirigió hacia estudiantes, ¿no? Y de hecho, del Jueves de Corpus no se tiene un número exacto de las víctimas mortales, ni de los desaparecidos que se produjeron en este evento. Estas se inscriben, les decía, en esta lógica de la guerra sucia, donde el Estado persigue a los disidentes y los castiga, ya sea a través de este tipo de muerte o con la desaparición forzada. En un periodo que no hemos nombrado todavía más que como supuesta transición, y esa de hecho se discute si es hasta el 2000 con el cambio hacia el PAN, ocurre la masacre de Acteal, que hace 5 días hubo un reconocimiento público, ¿no? A 4 meses de que se cumplieran 23 años de esta masacre, se realizó el acto de reconocimiento de responsabilidad en relación con la criminalización de las víctimas, el reconocimiento de los hechos, la falta de procuración de justicia y la reparación integral para las víctimas. Y en este evento Alejandro Encinas cerró comunicando que esperaba que nunca más hubiese otro Acteal. Queremos un México en paz donde podamos vivir dignamente y tener la oportunidad de prosperar. Esto nos dijo hace 5 días. Sin embargo, hace 2 meses, espero que las personas que están conectadas recuerden que hubo una masacre de 24 personas en un centro de rehabilitación en Irapuato, ¿no? Entonces, estas paradojas que tenemos, se debe de compartir mi pantalla, alguien está compartiendo. Quedamos. Entonces, bueno, comentaba, en este caso, el masacre ocurre en un periodo de fuerte represión para la movilización que ocurría en Chiapas, por el levantamiento, la configuración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y esta masacre específicamente se inscribe en una nueva lógica de paramilitarización en el país que inicia en la década de los 90 y que se articula de manera posterior con el tipo de paramilitarismo que tenemos actualmente en el país. De ahí se pierden los registros de masacre hasta 2009, y de hecho esta no es reconocida de esa manera, ¿no? Este es el primer evento que se tiene en un centro de rehabilitación, y hay otros 4 de ese tipo dirigidos hacia jóvenes en centros de rehabilitación en 4 ciudades distintas en ese periodo de alta disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Las otras 2 masacres que tienen este reconocimiento social son la de San Fernando en 2010 en Tamaulipas, San Fernando 1 y 2, que tiene que ver con el asesinato
de migrantes, y entonces precisamente son estas características de personas vulnerables lo que permite que colectivamente nombremos como masacre al evento ocurrido, más allá de la característica de múltiples personas asesinadas en condiciones de total indefensión, socialmente se ha atribuido ese nombramiento, ese reconocimiento, cuando las víctimas son indefensas. Y este es el caso también de Villas de Salvarcar, de una masacre que ocurrió en Ciudad Juárez, en una casa, en un periodo en el que los jóvenes habían dejado de salir, de estar en el espacio público y se recluían en sus propias casas para festejar, para reunirse. Entró un comando armado a la casa de una familia y asesinó a 15 jovencitos, a 14 jovencitos que estaban en una fiesta, confundiéndolos supuestamente con supuestos delincuentes. Entonces, tenemos en esta pequeña introducción al recorrido hacia las masacres en nuestro país, 5 eventos que han sido nombrados colectivamente, socialmente, como masacres, frente a otros en los cuales se invisibiliza a las víctimas porque son personas en rehabilitación con una condición de salud que les genera una relación con las sustancias adictivas, las drogas, y eso imposibilita o les margina del reconocimiento social. Estamos hablando de cerca de 60 personas que fueron asesinadas, que fueron ejecutadas públicamente. De acuerdo con la base de datos de eventos registrados de la guerra contra las drogas entre 2007 y 2011 del CIDE, hubo 68 masacres en 20 de los 32 estados del país en el periodo en cuestión. Vale la pena insistir en que este tipo de información no proviene de una sistematización o análisis de casos realizados por las instancias de impartición de justicia o los especialistas forenses del Estado, sino que ha sido la prensa, que en realidad solo ha podido brindar una cobertura del 45% a todos los acontecimientos violentos ocurridos en el país. Han sido los sobrevivientes, las familias de las víctimas, sus representantes legales o centros de investigación académica quienes están nombrando o estamos nombrando estos eventos como masacres. Más allá de nombrar los eventos, el reto radica en comprender lo que está sucediendo en los territorios al momento en el que ocurren las masacres. En ningún otro caso el cuerpo es tan portador de signos como cuando la muerte lo convierte en cadáver, nos dice Castillejo Cuellar desde Colombia. En eventos de este tipo, el cuerpo es convertido en materia sobre la que se inscriben mensajes, y es aquí donde la antropología en particular y las ciencias sociales en general pueden aportar en la construcción de la verdad, intentando comprender las tramas de significación que rodean los cuerpos y que sostienen una masacre. Como nos dice Rita Segato, en muchos procesos de violencia extrema, quienes dominan la escena son los victimarios, y el cuerpo de la víctima solo importa en tanto portador de mensajes. El trabajo del científico social entonces se debe concentrar o podría concentrarse en observar los crímenes como actos comunicativos, guiados por preguntas como ¿quién habla aquí? ¿A quién se dirige? ¿Qué le dice y cuándo? Es decir, este mapa en sí mismo no nos permite comprender cómo suceden o cómo se entretejen en sí los eventos de masacre. Solamente podemos ubicar que en Sinaloa hay 2 eventos de masacre entre 2007 y 2011. Como científicos sociales, como antropólogos culturales, podríamos abonar a comprender en qué momento ocurrieron esas masacres en Sinaloa, en Nayarit, y cuál es el contexto territorial, cuáles son los actores que están en disputa. Precisamente por ahí es que ofrezco este correlato de un pequeño grupo de masacres, por nombrarlo de alguna manera. Como nos dice el Sabler, en el ámbito de la masacre, los elementos puestos en juego en su ejecución no son factores de orden patológico o psicológico en lo individual, sino características que son fruto de condiciones sociales específicas. Un antropólogo que analice este tipo de violencias debe volcar su atención hacia los contextos de significación. Si se hace un seguimiento atento a las masacres, es posible observar incluso ritmos de intercambio. Recordemos que el intercambio también es un lenguaje de competencia y rivalidad. La masacre está inscrita en un contexto social, cultural y político determinado, de manera que intenta aproximarse a los sentidos que rodean cada evento
que intentar aproximarse a los sentidos que rodean cada evento, exige buscar las disputas locales, los poderes fácticos y los elementos disruptivos en los procesos regionales. Les decía que en el caso de las masacres que ocurrieron en los centros de rehabilitación, bueno, entendí que no ven mi cursor, pero tiene que ver con los 3 globitos que tienen en morado: Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Durango, Tijuana y Tepic, que están en naranja. Tienen que ver con lo que en el contexto describen como una disputa, una revancha del cártel de Sinaloa. Esto lo puedo compartir o lo puedo comentar porque trabajé varios años con personas que han huido, que han padecido la violencia relacionada con el crimen organizado en Ciudad Juárez y que ubicaron estas masacres en un proceso de apropiación de los cuerpos de los jóvenes para ubicar quién tenía el control del territorio. Nos dice Sofsky que el espectáculo público de la ejecución es una escenificación conforme a las reglas, busca fundar y consolidar el orden político y social. El acto de matar públicamente a un hombre es una manifestación cultural, un teatro del terror. ¿Por qué mencionar esto? Porque en el caso de los centros de rehabilitación, y lo pueden vincular con lo que acaba de ocurrir en Irapuato, las personas fueron colocadas bajo grabación en un muro y ejecutadas de manera pública frente a todos. Hay una idea de construir una escenificación y un teatro. Es por eso que quienes nos aproximamos a estos casos, sean antropólogos forenses o antropólogos sociales, deberíamos trabajar en la sistematización de las características de cada una de las masacres para entenderlas desde su lugar. En el caso de los circulitos que ustedes ven en un tono azulito claro, que son Allende, San Fernando y Cadereyta, se pueden ubicar en otro tipo de disputa territorial. No comparten características entre sí, porque en Allende se trata de un pueblo, de 2 pueblos en realidad, Piedras Negras, o 3, ya no recuerdo, que participan de algo que fue conocido como la Venganza Z, y cercaron como tal al pueblo y fueron persiguiendo a familias que tenían en un listado de casa en casa para incendiar y para desaparecer a las personas. En el caso de San Fernando, una de las hipótesis es que se encuentra en un punto de desviación en la ruta migratoria y por lo tanto se tenía que mandar un mensaje para ubicar que ahora eran los Zetas y no el Cártel del Golfo los que ejercían el control en ese territorio. Cadereyta está en ese mismo circuito, es la región noreste, estamos hablando de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, y tiene que ver con marcar los territorios con mensajes a través de los cuerpos de las víctimas. En el caso de San Fernando y en el caso de Cadereyta, el mayor número de víctimas mortales fueron migrantes. Y después tenemos otras 3 en color azul, que tiene que ver nuevamente con esta disputa y esta expansión de los Zetas, pero con la resistencia que se ejerce en los territorios. Boca del Río, Ciudad Mante y Nuevo Laredo, lo que tienen es un periodo de 1 año en el cual los cuerpos empezaron a ser colocados en la vía pública, y hablo de 10 cuerpos, 20 cuerpos, hasta 30 cuerpos, si ustedes pueden regresar en su memoria a las escenas de Veracruz con los cuerpos sobre el malecón, y también ocurrió en Acapulco. Se están mandando mensajes porque se dejaban la letra Z sobre los cuerpos de las víctimas. Eso hacía que los medios de comunicación y los propios investigadores dijeran, pues son Zetas. Sin hacer una mayor investigación sobre los cuerpos y sobre las víctimas, se atribuye inmediatamente la responsabilidad sobre su muerte. Y tenemos en el caso del color moradito, precisamente son 2 masacres que ocurren en Jalisco, y ustedes saben que en Jalisco se ha consolidado el poderío del cártel Jalisco Nueva Generación. Y estas 2 masacres son ubicables en el contexto de disputa con los templarios. Entonces, precisamente poder ubicar el momento en el que colocan los cuerpos, la múltiple cantidad de cuerpos, permite explicar también los contextos, y eso podría ser una aproximación a las verdades que las familias están solicitando. Y eso podría ser en otro momento, momento de discusión. ¿Qué se entiende por verdad? Porque lo que nos entregan los forenses a lo mejor es un listado del nivel de que sufren los cuerpos, pero no nos explican todo este conjunto de relaciones que rodean a 10 cuerpos, 20 cuerpos depositados en un lugar, u
ocultados en un momento concreto. Distinguir en el acto de matar la ejecución y la representación es fundamental. Les estaba diciendo que en San Fernando, bueno, ustedes espero que compartamos ese sentido. En San Fernando hay dos masacres distintas, una en la que se pulveriza o se busca ocultar completamente el cuerpo y otra en la que los cuerpos no logran ser ocultados. En Cadereyta, en Boca del Río, en Ciudad Mante y en Nuevo Laredo, los cuerpos son exhibidos. Y precisamente quienes vienen analizando ya el trabajo de la masacre o académicamente la masacre, lo que nos dicen es que la ejecución tiene que ver con la manera en la cual se construye, se ejecuta, valga la redundancia, la muerte sobre los cuerpos. Se convierten los cuerpos en cadáver. Y la representación con la manera en la que esos cuerpos son colocados en la vía pública, la manera en la que esos cuerpos son diseñados, adecuados para enviar un mensaje. Cómo se elige un lugar para exhibir los cuerpos. Les mencionaba el caso de Boca del Río, de Ciudad Mante, y de hecho el año pasado volvieron esas prácticas al estado de Michoacán. Para la masacre se suele escoger generalmente un lugar importante en la vida de la población, ya sea por ser un espacio cotidiano para las actividades vitales o un referente para la comunidad. Estamos entonces ante una violencia inscrita sobre los cuerpos, pero con efectos e implicaciones en otra dimensión, la de la subjetividad de los individuos y el sentido social que se construye en la interrelación de esas subjetividades. En un país en el que se acumulan los agravios y en el que cada periodo gubernamental se modifican las metodologías para cuantificar y registrar a las víctimas, la mirada de las ciencias sociales puede contribuir a la reconstrucción de la verdad. Aunque el antropólogo forense puede abonar con la interpretación de los traumas que observa en el tejido óseo, determinar el tipo de arma utilizada y argumentar si el trauma es perimortem o postmortem. Muchas de las masacres que aquí enlisto o menciono tienen profundos significados comunitarios y es necesario que los recuperemos para encontrar sentidos colectivos de posible reparación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayek, por compartirnos este sistemático análisis sobre la masacre que, en definitiva, es un concepto poco explorado en México, ¿no? Lo que conocemos sobre masacres en América Latina nos viene sobre todo de Guatemala y de Colombia, pensando aún más en las masacres cometidas en el marco de esta llamada guerra contra el crimen organizado. Y creo que también es un llamado bien importante a problematizar la academia y el activismo desde cómo hemos construido marcos de reconocimiento de ciertos sujetos, ¿no? que resultan estar adentro del interés académico o de hacer algo, ¿no? Y claro que hay muchos sujetos que están en el margen del interés académico y del interés del activismo, y este es un llamado también a reconocer la amnesia social en ese sentido, y creo que en la amnesia siempre todos somos un poco responsables, ¿no? En cómo construimos los olvidos o las memorias. Y me pregunto también en todas las fosas que todavía no se exhuman, que todavía no se analizan, ¿cuántas masacres más habrá? Y si tendremos las capacidades forenses y todo este sistema de análisis que tú estás proponiendo, que es muy interdisciplinario, para categorizarlas realmente como masacres, o si nos estamos perdiendo en un montón de violencias inconexas, desarticuladas, sin comprender cómo se aglutinan, ¿no? Y creo que también ahí has dado una clave bien importante, y es el territorio como aglutinante y como aspecto explicativo de la masacre. Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo en verdad por este análisis tan interesante. Vamos después a retomarlo con más preguntas y comentarios de quienes nos acompañan. Por ahora, invitaría para Mayek. Hay preguntas en términos de la temporalidad de las masacres. ¿Cuál es la relación de las temporalidades en que ocurren estos acontecimientos con los procesos políticos, incluso con los procesos políticos macro, ¿no? Las presidencias. ¿Qué opinas sobre el evento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Es o no una masacre o se puede catalogar como tal? También hay una pregunta muy interesante sobre las consecuencias jurídicas que tiene la categoría de masacre. ¿Hace una diferencia en términos no solo de la investigación jurídica, sino también de los derechos a los que pueden acceder los familiares? Y finalmente hay también un comentario y una pregunta de nuestra colega Claudia Rangel sobre el carácter represivo de la masacre. Si podemos pensar en una continuidad de este carácter de política represora estatal
hoy en día frente a las masacres. Sí, gracias. Intentaré ser breve. A veces soy un poco dispersa. Eh, me revisé un poco las preguntas y justo, bueno, la masacre tiene que ser contextualizada. Entonces, efectivamente hay periodos de frecuencia, pero como lo planteaba en el mapita de bolitas con los circulitos, tiene que ver con los actores que están en disputa en el territorio durante el periodo de Felipe Calderón. Entonces, las masacres en los centros de rehabilitación entre 2009 y 2010, precisamente esas que señalé, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana y Nayarit, tienen que ver con una disputa Sinaloa, Arellano Félix y Cártel de Juárez, y son casi todas entre 2 o 3 meses de diferencia. Posteriormente están las otras que estaba marcando San Fernando. Bueno, San Fernando tiene un año de diferencia, que son las de migrantes, y eso tiene que ver en la región noreste con Cártel Zetas y la disputa con el Cártel del Golfo, y además después con Sinaloa y una alianza que hubo con Cártel Jalisco Nueva Generación, que en sus orígenes se llamaba Matacetas. Y ahí es un año de masacres que van desde Veracruz, que van hacia Jalisco, que luego regresan, y precisamente esas son las conexiones que se tienen que hacer al explicitar. Y esto se conecta con la pregunta que hace Aida respecto a los derechos. Y el principal derecho es el derecho a la verdad. Creo que ahí nos conectamos bastante los tres ponentes hoy, que tiene que ver con estos desaparecidos sociales o estos relatos que son invisibilizados en muchos momentos, ¿no? Entonces, por eso señalaba, los técnicos cuando entregan los cuerpos, el forense, el genetista, lo que dicen es cuando mucho la causa de muerte, y ya la CNDH ha arrojado varios dictámenes, la tan cuestionada hoy en día CNDH, sobre los fallos que hay en los dictámenes que arrojan los peritos en varios procesos, ¿no? Entonces, el que te digan que se asfixió o que fueron golpes, no explica por qué un grupo de migrantes terminó en San Fernando. Ubicarlo bajo el concepto de masacre implicaría que el Estado asumiera la responsabilidad de explicar cómo los militares permitieron el tránsito de camiones con migrantes, cómo el instituto, cómo agentes dentro del Instituto Nacional de Migración entregan literalmente a migrantes a grupos del crimen organizado. Eso sería explicar el concepto o bajo la loa de masacre, que le dieran a las familias todo el panorama de cómo su hija, su hijo, su hermano, su esposo, su esposa terminó junto con otros 30 cuerpos, 15 cuerpos en el lugar en el que terminó y en las condiciones en las que terminó. Entonces el principal derecho es el derecho a la verdad. Y por ahí un poco es el tema de los 43 estudiantes. ¿Qué opinión me merecen? Es justo todos exigimos que aparezcan con vida, ¿no? Y que haya castigo a los culpables. Importante aquí es que todas aprendamos del trabajo que han hecho las buscadoras y los buscadores, que ya están avanzando en procesos de reconocimiento entre ellos, de procesos de reconocimiento de las víctimas, ¿no? Ya se busca a todas sin alguna distinción de ningún tipo, porque son más de 73,000 desaparecidos. Entonces sí que aparezcan los 43 y también los más de 73,000 desaparecidos. Y finalmente, muchas gracias, Evangelina. Siempre nos haces aportes con este enfoque histórico, y efectivamente, ¿no? Lo que intentaba plantear es cómo en México se ha invisibilizado este proceso. Entonces podríamos ubicar esta lógica de represión desde los 60s, ¿no? Como control, como mecanismo de control territorial, que ustedes han avanzado, su grupo de trabajo ha avanzado mucho, y que sucedió en Guerrero, y después como esta técnica de represión y esta técnica de control territorial se desplaza hacia los paramilitares que terminan en las filas del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues es de los temas y los pendientes que tenemos las y los académicos, pero también el Estado, ¿no? Ubicar esa responsabilidad frente a las masacres. Y creo que con eso, bueno, por ahí hicieron otra pregunta, pero me esperaría, porque no la